Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Qué tal, hermanos? ¿Descansaron? ¿Sí? Mucho, ¿eh? ¡Qué bien! Es lindo poder salir de la rutina a un paisaje muy hermoso y disfrutar con hermanos una comunión especial, íntima, agradable. Y yo sé que estos tiempos son de mucho refrigerio. Nuevamente les doy las gracias por haberme recibido. Yo sé que a lo mejor no me invitaron y que no sabían quién era yo, pero de alguna manera alguien me invitó por ahí y para mí ha sido una dicha realmente escuchar lo que el Señor está haciendo aquí, escuchar las historias de cada uno de los que voy conociendo, y para mí ha sido de gran bendición. Voy a confesar de una vez que el tema de esta noche es el más desorganizado de todos los que tengo. Tengo todo un montón de información en la mente que quiero poder comunicarles, pero entre más le di vueltas y le vi de diferentes ángulos y llevo meses pensando en estos temas, no salió como me gusta. Sin embargo, y es posible que el tema sea más corto que los demás y todos van a estar muy contentos, porque yo creo que ya les he robado tiempo por otros lados y como ven, soy mexicano y esto del reloj es una sugerencia, lo del horario realmente. Es una buena sugerencia, pero si se me echan encima, acuérdense que soy mexicano y bueno, así me hizo Dios. Pero bueno, vamos a adentrarnos al tema de todos modos. El tema es ¿qué se requiere? Hemos visto ya varios temas, 3 de ellos. Primero, la autopsia de la iglesia difunta, para ver qué es lo que sucede cuando una iglesia anda mal, cómo se ve, cuáles son los indicios, los síntomas. Segundo, un examen de nuestra propia historia, quiénes somos, de dónde venimos. Y el tema, como le he comentado a algunos hermanos, lo desarrollé pensando en las iglesias de México que íbamos plantando sin decirles ni quién éramos, ni de dónde venía nuestra doctrina, ni por qué hacíamos lo que hacíamos. Y en cierto momento me preguntaron los ancianos, y bueno, ¿de dónde venimos nosotros? O sea, ¿qué es nuestro legado? Porque lo que conocemos y la forma en que hacemos la iglesia, pues nos es bien conocida, pero ¿de dónde provino? O sea, siempre hay un contexto. Y entonces eso lo preparé para ellos y ahora pude compartirlo también con ustedes. Y la tercera charla que tuvimos, que tenía que ver con la gran pregunta, ¿es imperativo fundar iglesias? Estas dos últimas están ligadas, hacen la pregunta, ¿qué se requiere para fundar iglesias? Y en esta primera parte, esta noche es la primera parte, mañana la segunda. La primera es un poco más general y la segunda es más específica. Así que si están esperando la lista de haz esto, esto y esto y esto, eso vendrá mañana. Espero que no sea tan específica que digan, bueno, ese es un bonito plan, pero solamente funcionaría en otro planeta o en Estados Unidos o no sabemos nosotros. Pero que tenga aplicación al contexto Colombia. Bueno, ¿qué se refiere para fundar iglesias? Les invito a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 10. En mi Biblia hay un título que dice Misión de los 70, Lucas 10, versículos 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Cristo dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, también recetó el remedio. Y lo primero que había que hacerse no era crear un instituto bíblico con un sistema de preparación para pastores. No era elaborar un plan estratégico a largo plazo, no era formar una agencia misionera o de fundación de iglesias que se encargara de esta tarea. No era tomar un curso. Todo esto es buenísimo y hay iglesias y países donde esto se ha implementado con buenísimos resultados. Pero lo primero que le dijo Jesucristo a los discípulos cuando les advirtió que la mies es mucha y los obreros son pocos, la receta que les dio fue ¿qué? Orad. Ahí empieza todo. Ahí empieza, es el primer punto de nuestro bosquejo en esta noche. Orad, orad. La oración es primero lo primero. La oración nos pone en la postura correcta con Dios. O sea, nosotros nos ponemos en la posición de siervo y lo reconocemos a Él como el Señor, como Dios. Nos prepara, la oración nos prepara para escuchar y recibir la voluntad de Dios. ¿Qué tal si lo que le estamos pidiendo no es exactamente lo que quiere darnos y nos da otra cosa? La oración nos prepara. La oración va uniendo nuestros propósitos en uno. Vamos orando juntos como un grupo, orando, escuchando lo que cada uno va pidiendo y quizás vamos discerniendo juntos la voluntad del Señor y alineando nuestros propósitos en uno. La oración además nos abre a la posibilidad de que nosotros mismos seamos la respuesta a nuestras propias oraciones. ¿Cuántos no han pedido, Señor, envía obreros a tal lugar? Te lo pido, qué necesidad tan fuerte, y de repente sientes el llamado, y dices, bueno, ¿y yo por qué no? Y entonces a veces por medio de la oración te prepara Dios para hacer la respuesta, su respuesta. La oración además nos dispone a darle gloria a Dios cuando Él contesta. Porque se lo pedimos objetiva y claramente y a veces hasta en público, y cuando Él contesta tenemos la oportunidad de decir, Señor, gracias. Y si tengo un remordimiento de la manera como crié a mi hija, que ahora tiene 27 años, si tengo un remordimiento es que no oré con ella lo suficientemente. O sea que cuando venían los problemas grandes de la vida, por ejemplo, no hay dinero para comprar comida, en vez de decirle a mi hija, mira hija, tenemos un problema familiar grande y vamos a orar. En vez de hacer eso, traté de protegerla de las preocupaciones adultas de la vida y no decirle nada, dejarla a ciegas de lo que estaba pasando en nuestros problemas de ministerio, familiares, económicos, etc. Pero ahora que estoy de abuelo, ahora que ya pasamos por la etapa y ya se graduó mi hija, digo, qué tonto fui. Pude haberle dicho a mi hija, de manera en que fuera correspondiente a su edad, hijita, estamos pasando por un tiempo muy difícil y vamos a orar como familia. Porque ¿qué hubiera pasado cuando ella viera cómo contestó el Señor? Porque en cada una de esas ocasiones Dios nos libró. O sea, Dios obró de manera poderosa y yo me gocé en su liberación, en la manera en cómo Dios nos sacó de problemas, pero de nada sirvió para incrementar la fe de mi hija. O sea,
tuvimos una oportunidad de cultivar la fe de nuestros hijos de manera que no lo hice. Y obviamente lo hicimos varias veces, o sea, no lo ignoramos completamente, pero pudimos haberlo hecho todas las veces que tuvimos una dificultad. La vez que los vecinos se enojaron con nosotros y vinieron a amenazarnos y vamos a orar, mira, el vecino está enojado. O cuando estábamos evangelizando a un joven y su padrastro se enojó tanto que dice, voy a ir a darles su merecido, voy a esos herejes que te están tratando de convertir, los vamos a matar, dijo. Y qué bueno sería que le hubiera dicho a mi hija, mira, van a matar a tu papá. No, así no. Más sencillo, o sea, esta persona está muy enojada y quiere hacernos mal, pero vamos a pedirle a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quisiera mostrarle la foto del día cuando bautizamos a ese señor que nos amenazó porque confió en Cristo. O sea que cada problema que fuimos teniendo, que el Señor fue resolviendo, pudo haber sido un medio para realmente incrementar la fe de nuestra hijita. Pero bueno, lo siguiente. La oración es súper importante. El siguiente punto, hermanos, es la autoevaluación. Y ya nos hemos referido a la necesidad de un autoanálisis serio, a preguntarnos dónde estamos. Porque cuando estamos de viaje especialmente y nos dirigimos hacia alguna dirección, hay que saber primero, antes de saber a dónde vamos, hay que saber a dónde estamos. Y eso me parece lógico y fundamental. Y quizás preguntarnos, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Estamos en posición de iniciar un proyecto de fundación? ¿Nos está indicando el Señor que tal es necesario, que ahora es el momento? ¿Cómo lo está haciendo? Y hacer un análisis, quizás no oficial, pero seguramente necesario y serio. La tercera cosa que debe seguir es una cultura de discipulado. Que esto debe de ser un enfoque en todas nuestras iglesias, un enfoque de discipulado. Ya nos hemos referido marcadamente a las palabras de Cristo en la Gran Comisión. Que en la Gran Comisión Jesucristo dejó claro, y por si pensáramos que no era suficiente manifestarlo en un pasaje, lo manifestó en 5 pasajes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, que esto es una prioridad del Señor, que Él quiere que los discípulos hagan discípulos que hacen discípulos. Esta es la misión principal de Jesucristo en la tierra hoy en día. Y tengo que preguntarme, y quizás tengas que preguntarte tú también, ¿a qué grado estoy viviendo mi vida según este propósito? O sea, ¿cómo he alineado mi propia vida, mis intereses, mis propósitos según este manifiesto propósito de Jesucristo? ¿Cuántos de mis recursos que el Señor me ha prestado, dones, dinero, energía, posesiones, experiencia, tiempo, familia, cuántos de estos recursos estoy destinando al fin más importante de nuestro Señor y Salvador? Y si el porcentaje es bajo, si yo me pongo a hacer una auditoría de mis propios recursos y decir, bueno, del 100% de los recursos que el Señor me ha dado, yo creo que le estoy destinando un 5 o 10% a ser discípulos. Si ese porcentaje es bajo, tendré que explicarme por qué es que lo que mi Salvador y Señor ha expresamente declarado como su prioridad principal ocupa un porcentaje tan bajo en mi propia vida. Y o lo contestamos ahora o lo contestamos algún día en su presencia. Y yo les recomiendo que lo hagamos antes de toparnos con el juez de toda la tierra. O sea, hay que contestarlo ahora y decir, bueno, Señor,
Y tú me dirás, pero bueno, es que estoy muy ocupado porque estoy criando una familia pequeña. Bien, pero puedes hacer discípulos de tu familia pequeña. Y estoy muy ocupado siendo anciano o la esposa de un anciano. Bien, pero mediante ese cargo que el Señor te ha dado puedes estar haciendo discípulos. O sea, ¿cómo es que estamos intencionalmente perfilando nuestras vidas, alineándolas al propósito de Cristo? ¿O simplemente estamos llenando nuestras vidas de cosas buenas, de conferencias, de ministerios, de ocupaciones, de reuniones que no necesariamente llegan al caso? Entonces, ahí está la tercera, una cultura de discipulado. Y expresamente la he nombrado una cultura más que una obsesión por llenar nuestras vidas de eventos de discipulado, porque no es así la vida. O sea, no es que te haces una lista de 20 cosas que vas a hacer en el día y si una de ellas no es discipulado, entonces las quitas. Sino que tu vida está enfocada en eso, estás orando hacia ese fin, estás preparando a tu familia, estás guiando a la iglesia de tal manera que el discipulado es el norte de tu compás, es la estrella norte de tu viaje marítimo, digamos. Siguiente, una disponibilidad a cambiar. No tenemos órdenes específicas acerca de cómo fundar iglesias. Eso lo vimos esta mañana. No hay fórmula universal de cómo proceder. ¿Por qué será que el Señor no nos dio una fórmula de cómo fundar iglesias? Me parece que lo que vemos en el Nuevo Testamento, la ausencia de una fórmula es intencional. O sea que el Señor así lo quiso. ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. En México, la fundación fuerte de iglesias que hubo en los 1800, a fines de los 1800, siguieron las vías del tren. A donde iban las vías del tren, ahí iba el evangelio. ¿Por qué? Porque alguien dijo, por aquí vamos a visitar a los pueblos y en cada estación hay un pueblo y ahí nos bajamos y ahí evangelizamos. Pum, 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 pum. Las vías del tren eran como los caminos romanos que Pablo decidió estratégicamente seguir en sus viajes misioneros. Y por lo tanto, hoy en día tú vas y ves poblados donde quiera que haya estaciones de tren, ahí hay una iglesia, al menos de los hermanos, y otras también. Pero en la China no se utiliza esa fórmula. En la China se están usando medios clandestinos, medios bastante diferentes, creativos. Teníamos un joven que vino a Emaús, un caso muy curioso. Su nombre nadie lo podía pronunciar, así que él se autonombró Jojo. Jojo, muy chistoso. El muchacho era de padres ateos en la China. Y los padres ateos que habían vivido la revolución ahí en China y les había ido mal, o sea que el gobierno aplastó la revolución, empezó a esconder su filosofía, empezaron a esconderse del gobierno, de todo lo que estaban haciendo para promover esa revolución y dijeron, vamos a enviar a nuestro hijo, tenían un solo hijo, a los Estados Unidos para que aprenda la verdad. O sea, así muy esotéricamente dijeron, vamos a enviar a nuestro hijo a que aprenda la verdad. Lo enviaron y fue a dar a una universidad en Luisiana, en el estado sur de Estados Unidos. Y ahí empezó a estudiar, pero ¿qué pasa? Que los hermanos en esa universidad tenían un estudio bíblico. O sea, tenían un ministerio universitario. Y ahí empezaron a invitar a este joven chino a que viniera al estudio. Ahí se interesó, lo invitaron a la iglesia. La iglesia tenía un programa donde alimentaba a los estudiantes primero y luego les predicaba la palabra. Y no sé si tú sabes, pero a los estudiantes les encanta comer. Bueno, a todos, ¿no?
Entonces, lo que pasó es que Jojo se convirtió a Cristo y después dijo, quiero estudiar más la Biblia. Vino a Emaús, estuvo ahí 4 años y un día platicando con Jojo, porque me pidió que lo discipulara, vi que se me estaba durmiendo. O sea, yo hablando con él, preguntándole y se me dormía. Digo, ¿qué pasa, Jojo? Y dice, no, es que, perdóname, pero tuve un estudio anoche. Digo, ¿cómo anoche? Sí, a las 3 de la mañana me levanto, ¿qué será? 1 vez por semana, 2 veces por semana y tengo un estudio. ¿Pero con quién? No, es en China, o sea, es por internet. Yo me meto a un sitio y ahí a los que quieran venir al estudio, se meten al estudio. Le digo, ¿pero no es ilegal eso en China? Sí, es ilegal, así que el estudio es clandestino y tenemos que estar brincando de sitio a sitio porque nos encuentran las autoridades y cierran el sitio y entonces nos vamos a otro sitio y anunciamos a todo el grupo y todos se vienen ahí y empezamos nuevamente el estudio. Y por el cambio de horario yo me despierto a las 3 de la mañana para hacer el estudio. ¿Y cuántas gentes hay en el estudio? Pues depende, a veces son 1000, a veces son 3000 jóvenes universitarios que están estudiando la Biblia con Jojo. Y digo, pero caray, qué bueno que el Señor no nos dejó una fórmula establecida, porque los medios son tan increíblemente variados como lo es los contextos de la palabra y de las necesidades por todo el mundo. En algunos países cerrados se está usando un proceso llamado la multiplicación rápida de iglesias. Y tú dirás, ¿qué es eso? Es un sistema que ha surgido en los últimos, ¿qué serán? 10, 15 años, donde un cristiano en países clandestinos, en países cerrados, empieza a evangelizar a una persona, pero no le da el evangelio, le da una orden de Cristo. O sea, leen la Biblia, llegan a la primera orden de Cristo, que diga lo que diga, por ejemplo, no sé, una orden de Cristo, no se me viene una. Y predica el evangelio. Entonces le dice el que lo está mentoreando, al discípulo le dice, ahora tú ve y dile a varias personas este mandato de Cristo. O sea, no es un gran estudio, es un acto de obediencia. Llegan a la orden y ahora ve y hazlo. Y va, y en la semana va y lo hace, y de repente regresa al siguiente estudio, leen más, llegan a la orden y lo manda. Y eso empieza antes de que se convierta el individuo. O sea, empiezan a discipularlo antes de que se convierta. Y tú dices, ¿pero no es un peligro? ¿No debería ser convertido primero? Bueno, hay que recordar el hecho de que Cristo llamó a los discípulos antes de que creyeran en Él y que lo empezaron a seguir y a cumplir sus órdenes antes de que creyeran. O sea que la fe de ellos se fue desarrollando poco a poco. Y parte de este método tiene que ver con que el discípulo vaya y le diga a otros 2 que hagan lo mismo que él ha hecho. Y de repente, ¡pum!, hay cientos de iglesias pequeñas de 6 a 10 personas que se reúnen para estudiar a Cristo. Y algunos ya confiaron en Cristo, otros todavía no, pero están en proceso. Ese método no está en la Biblia. O sea que no hay fórmula y el contexto es tan variado como la historia, como la variedad de culturas, como la gente, como los problemas que se viven, como las dinámicas, las dificultades, las puertas cerradas, etc. El hecho es que nuestra cultura está cambiando de día a día y no lo vemos así. Especialmente los grandes pensamos que nuestra cultura es estática. Pero la realidad es que está cambiando, cambiando, cambiando. Recuerdo cuando yo le enseñé a mi hija lo que era el email. Y mira, te sientas aquí en la computadora, ves esta pantalla aquí, abres esto, escribes primero el nombre, la dirección de correo, y después escribes un tema, y después tu correo, tu mensaje. Esto es increíble, esta es la nueva moda, es algo muy moderno.
Y llega el día en que mi hija, yo le mando correos electrónicos y ella no me quiere contestar. Le digo, ¿qué pasa? Dice, papá, es que los correos electrónicos son de hace mucho tiempo, están caducados ya. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que te hable? ¿Te llamo por teléfono? No, por favor, no me llames por teléfono. ¿Qué hago? Te mando un texto. Sí, por favor, mándame por texto. Y un día la vi en casa riéndose con sus amiguitos con su celular. Le dije, ¿qué están haciendo ahí? Y dice, pues este es un nuevo app, hace varios años, que dice, se llama Snapchat. Se llama Snapchat. Y le digo, ¿qué nombre tan raro? Y ya estoy viéndome como un hombre viejo de repente. ¿Y cómo funciona el Snapchat? Y me lo explica y no lo entiendo. Bueno, explícamelo otra vez. Y me lo explica otra vez y no le veo sentido. Digo, ¿por qué no se mandan un email? Y me dice, el Snapchat es mucho mejor. Pero ¿cómo es que es posible que, o sea, el Snapchat le mandas un video o una foto a alguien y en unos segundos desaparece la foto? Y dices, ¿qué sentido tiene eso? Me manda. Y yo me rehusé al Snapchat. Dije, esa es una tontería. No sé qué sentido ustedes le ven. Hasta el día, hermanos, que nació mi nieto. Y de repente le llamo a mi hija y le digo, enséñame cómo instalar el Snapchat para que me mandes videos de ese niño que estoy completamente obsesionado con esa criatura. O sea, y el Snapchat ya pasó a la antigüedad, o sea, ya hay otros sistemas y la cultura, hermanos, está cambiando a diario en nuestro día. Y la iglesia que está atorada en el ayer no alcanzará a la gente de mañana. A duras penas podemos alcanzar a la gente de hoy. Y pienso que el ciclo de vida de una iglesia, el que mencionamos esta mañana, es no solamente una tragedia que una iglesia, un organismo viviente tenga que fallecer, sino es una bendición de Dios para que se renueven las generaciones. Cristo dejó fundamentado que las puertas del Hades iban a arremeter contra el proyecto iglesia y que no iban a tener éxito. O sea que la iglesia está garantizada, the survival, la sobrevivencia de la iglesia está garantizada. Ahora, no del aposento alto o de tu iglesia o de una iglesia individual, pero sí de la iglesia universal. El enemigo no va a aplastar, exterminar a la iglesia. Y no sé ustedes, pero eso me infunde de un gran ánimo. Me siento como Abraham. Si yo hubiera sido Abraham y Dios me hubiera dicho, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, por medio de ti y tu simiente, y su simiente, y su simiente, y su simiente, todas las naciones van a ser bendecidas. Y hubiera dicho, pues de repente soy inmortal entonces, porque nada me puede matar. Bruce Willis no tiene nada conmigo, o sea, yo soy el duro de matar. Así me siento cuando el Señor da la promesa de que las puertas del Hades, el concilio de Satanás, donde se sientan las autoridades en el infierno para planear el siguiente ataque en contra de los hermanos, no va a tener éxito contra la iglesia. Tenemos esa palabra de garantía y podemos con toda certeza ministrar, evangelizar, fundar iglesias, discipular. Muy bien. La siguiente es una misión clara y solamente tengo dos cosas que agregar aquí, porque hemos hablado de esto, que debemos de alguna manera tener un propósito definido, o sea, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, cuál es nuestra meta. Si nuestra meta es simplemente reunirnos cada 8 días, entonces Dios nos ayude, quizás lo lograremos. Pero pienso que todos queremos más.
que simplemente una mecánica misión, una misión sencilla, mecánica, alcanzable. Queremos ser parte de algo significativo. Y en Cristo somos parte de algo muy significativo. En Cristo, Dios está reconciliando todas las cosas a sí mismo. Y nosotros somos parte de ese proyecto, somos embajadores en ese gran proyecto y tenemos unas grandes posibilidades. Pero debemos tener valores identificados, compartidos y una misión clara de lo que apuntamos como individuos, como familias, como iglesias y como conjunto de iglesias. Bueno, esas son 5 cosas. Quiero hacer unas preguntas y contestarlas, y luego al final contarles el caso de la iglesia donde estamos. El ancla, así le pusimos, el ancla. Primero, quizás me preguntes, ¿qué de la fidelidad? ¿Acaso no es el cambio una afronta, una amenaza a la fidelidad? Y mi respuesta es: ser fiel es bueno, es muy bueno. Es más, cuando leemos el veredicto de Cristo a las iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis, la fidelidad es algo que altamente valora Cristo y encomienda a aquellos que la despliegan y censura a aquellos que no la despliegan. Ser fiel es bueno, pero ¿en qué está basada tu fidelidad? O sea, ¿en qué está anclada? ¿En alguna persona, porque quieres agradar a alguna persona? ¿O en las tradiciones, porque no quieres salir de las maneras, las formas que te fueron entregadas? Sería mucho mejor anclar nuestra fidelidad en la palabra de Dios, en la persona de Jesucristo, en el propósito de Cristo. Así que esa es mi respuesta a la pregunta de la fidelidad. La segunda, ¿debemos proponernos crecer numéricamente? O sea, ¿debe ser nuestro propósito? Estoy tratando de decir que en parte de su misión debe decir: en el año 2020 vamos a ser el doble de lo que somos ahora. Y mi respuesta sería: no te enfoques en el crecimiento numérico. Más bien, enfócate en la obra de hacer discípulos y en seguir las redes de oportunidad que el Señor te da y en mejorar la forma en que tú continuamente haces discípulos y dejar los resultados a Dios. O sea, cuando uno quiere cultivar alguna fruta, digamos, en Iowa se cultiva el maíz, y cuando uno cultiva el maíz, no exprimes la planta para que se haga más numéricamente, para que se multiplique, no sacas para inspeccionar cada día cómo va la plantita, no interfieres en el proceso orgánico que ya está en juego. Lo que haces es tratar o sea, no tienes que hacer nada para que la planta crezca. Lo que sí tienes que hacer es asegurarte que las obstrucciones, los impedimentos sean removidos. Tú remueves los impedimentos y verás que Dios hace lo demás y habrá una planta, porque esa es la ley orgánica de las plantas, yo creo, aunque apenas soy nuevo en eso de cultivar plantas. Si les falta abono, échales abono. Si les falta agua, échales agua. Mi esposa estaba completamente convencida de que ella no tenía lo que en Estados Unidos le dicen el pulgar verde. Es una expresión idiomática. No tengo pulgar verde. ¿Qué significa? Que toda planta que tú tienes, la matas. Te la regalan, en 2 semanas ya fallece. O sea, esa era la anticipación de mi esposa. No tengo pulgar verde. Un día le pregunté a un sabio ¿cómo se dicen? Horticultor en México, que también era, no, mejor no lo digo, era un sabio en la horticultura, y le pregunté cuál es
¿cuál es el secreto de mantener una planta con vida? Y me dice, riégala cada tercer día. Y dije, ¿eso es todo? Debe haber más, o sea, debe haber algún misterio, algún... Y al siguiente verano intenté, porque en Estados Unidos a estas alturas empieza la nieve y ya no hay plantas, todo se muere afuera. Sale el sol en mayo por fin no es el país de la eterna primavera donde vivimos nosotros. Tienen un mal que se llama SAD, y no recuerdo las siglas, SAD, que significa que después de no tener suficiente sol y tanto frío y estar encerrado dentro de la casa, se deprime la gente, literalmente se deprime la gente. Y como ancianos de la iglesia tenemos más problemas durante la temporada de frío, porque de repente se están peleando las gentes, están inconformes, pero llega la primavera y están todos contentos como los colombianos. Así que esta temporada empecé a echarle agua cada tercer día a la planta y milagro de milagros. Floreció y creció y luego le compartí el secreto a mi esposa. Le digo, mira, este es el secreto. Y ahora, cada temporada que lo permite, tenemos plantas que viven. Y he pensado en lo mismo en lo que pasa a nivel iglesia también. No te enfoques en la multiplicación o enfócate en lo importante. ¿Qué debemos hacer ante la presión a convertirnos en iglesias numerosas? Yo sé que tú te metes al internet y ves la iglesia en Australia que tiene unos cantantes Hillsong cuyos cantos ya hemos implementado hasta en la selva. Y tú ves a miles y miles de personas con una experiencia de adoración muy chévere y dices, nosotros nada más somos 30 o 60 o 120, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ser así? No cedas ante esa presión. Dios no espera que cada iglesia sea una iglesia, ¿cómo les dicen? Mega iglesia. Si todas las iglesias fueran mega iglesias, no alcanzaríamos alcanzar a las personas que no caben en una mega iglesia, que nunca entrarán a una mega iglesia, o que han entrado y con disatisfacción han salido de ahí. No se amedrenten. No, en nada estén intimidados por las iglesias que tienen más o mejor o sea lo que sea. Bien, la siguiente, ¿cómo se define el éxito en un organismo viviente? Pues no en su edad, no es la cantidad de ministerios. Creo que el éxito de un organismo viviente radica en su salud. Y que si el organismo viviente es un bebé, el éxito no es esperar que ese bebé ya sea adulto ahorita mismo, sino que sea un bebé sano. Y si es un joven, que sea un joven sano. Y que si es una persona anciana que ya no tiene la fuerza, la energía de hacer todo lo que hacía anteriormente, que sea una persona sana, un anciano sano. ¿Y cómo se define una iglesia sana? Vamos a regresar a eso. Porque en cierta ocasión, y aquí va la historia de la iglesia Ancla. La iglesia donde estamos nosotros es una de varias asambleas de hermanos ahí en la ciudad de Dubuque, donde está la Universidad de Emmaús. La Universidad de Emmaús tiene como unos 250 estudiantes. Y nunca falta que los estudiantes vengan, entren a la iglesia, se queden, sean parte, hagan esta su iglesia durante los años que son estudiantes y después se van. Algunos se van quedando, pero bien, hemos estado ahí desde 1986, cuando la escuela se mudó a Dubuque. Y la verdad es que desde ese tiempo la relación entre
el Colegio Emaús y nuestra iglesia nunca anduvo muy bien. Los líderes temíamos que si enfatizábamos la escuela Emaús, de alguna manera se nos iba a echar encima la congregación, de que van a estar inconformes porque nosotros trabajamos en Emaús y le damos todas nuestras energías a la escuela y luego a la iglesia se queda con las obras. Las sobras, no las obras. Y luego los más dotados de la iglesia, que eran los ancianos, salían a predicar a diferentes partes y nunca estaban. Los ancianos regresaban de sus viajes cada 3, 4 meses. ¡Hey, hermanos, qué gusto verlos nuevamente! Les traigo saludos de California y de Florida y de lugares muy asoleados y muy bonitos. Y la gente estaba como, ¿y nosotros qué? ¿No valemos? ¿Que acaso el pastorearnos a nosotros no es importante? O sea, había un poco de inconformidad. Y luego lo del órgano, que a mí me pareció ridículo. A mí me pareció ridículo del órgano. Pero para ellos, para la iglesia era un símbolo de la desatención pastoral de sus líderes. Y recuerdo que cuando quitamos el órgano, no solamente desapareció la música del órgano, sino que de repente la gente se detuvo y dijo, ¿qué está pasando aquí? Los líderes han tomado una decisión que afectó a una persona negativamente, pero a todas las demás, al 99.9% de la iglesia, ha dejado satisfecha. Donde anteriormente los ancianos estaban dispuestos a sujetar al 99.9% de la iglesia a la una persona inconforme y a los deseos de esa persona. Y recuerdo que el principio de la iglesia sana se me prendió como un foco. Y le dije a los hermanos ancianos, lo que necesitamos en esta iglesia es una iglesia sana. Así de sencillo. Me había topado con el hermano Brian Killings y él no sabe que voy a decir esto. Quizás se sorprenda. Pero en una ocasión, en una conferencia en 2007, nos conocimos y él me hizo la pregunta, ¿en qué consiste una iglesia que está bien, que está creciendo, o sea, ¿qué es lo que necesita una iglesia? Y yo, acabado de venir de México, apenas empezando en Estados Unidos en Emaús, no habiendo leído mucho de la literatura sobre el tema, le dije, pues no sé, usted que ha plantado iglesias, dígame. Y me dice, hay muchas cosas que una iglesia necesita, pero es importante que la iglesia tenga buena música y buena predicación del evangelio, buena predicación de la palabra. No sé si te acuerdas, Brian, me dijiste esas dos cosas y se me quedaron grabadas. Y el día que le dije a los ancianos, necesitamos ser una iglesia sana, me acordé, buena música y predicación clara de la palabra. Y le pregunté a los ancianos, ¿y qué pasaría en nuestra iglesia si cada ministerio fuera un ministerio sano, fuerte, robusto? ¿Qué pasaría? Pero ¿cómo? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, empecemos por la predicación. La predicación de los hermanos, a como lo practicábamos nosotros, era igualitaria, era democrática. No lastimemos los sentimientos de los hermanos, así que pidámosle, hermano, ¿cuándo está disponible? En marzo, bien. ¿Y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? Y llenábamos el calendario según la disponibilidad de los hermanos. Y llegaba la fecha cuando terminaba nuestra serie de Marcos y una semana antes estábamos en la reunión de ancianos diciendo, bueno, ¿y qué deberemos estudiar después? ¿Qué se les antoja? Bueno, ya estudiamos Marcos, sigamos con Lucas. Bueno, no, pero Lucas no me gusta tanto, me gusta más Juan. Bueno, hagamos Juan. Y así surgían las decisiones pastorales de la iglesia en cuanto a la predicación. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo se vería la predicación sana en esta iglesia? Una predicación robusta, o sea, bien hecha.
Y no estábamos tratando de seguir patrones que habíamos visto o leído, simplemente contestando la pregunta, ¿cómo se vería una iglesia sana en cuanto a la predicación? Y concluimos que debíamos como pastores de preocuparnos del estado de la iglesia, del rebaño, y por el otro lado ver qué pasajes bíblicos necesitaba la iglesia para su momento y para seguir creciendo donde el Señor nos estaba destinando. Y dijimos, pues, qué bien, ¿dónde está la iglesia y qué necesita? Bueno, lo que realmente necesitamos es evangelismo. No sabemos evangelizar, no tenemos evangelistas, no tenemos ministerio de evangelismo. Bien, empecemos un tema de evangelismo. Y por un año le pedimos, no a todos los varones, sino a 2 hermanos que tenían el don de la enseñanza, que nos llevaran por el tema del evangelismo. Y a ellos les sorprendió, y a la iglesia les sorprendió más que le preguntáramos a 2 hermanos que llevaran la carga de la predicación. Obviamente los ancianos entrábamos a predicar de vez en cuando habían temas específicos, cuando habían situaciones que lo ameritaban, pero estos 2 hermanos que no eran ancianos llevaron la carga de la predicación. Lo que empezó a pasar fue algo muy extraño. No nos esperábamos lo que pasó después. Porque antes de que sucediera todo esto, jamás venían visitas a la iglesia. Nosotros publicábamos un boletín con la información de qué es lo que va a pasar hoy, y el horario, y lo que va a pasar esta semana y en un mes. Y un hermano se había tomado la atribución, la iniciativa de repartirlos a la entrada. Y recuerdo que cuando empezaba el sermón, cuando empezaba el mensaje de la palabra, el hermano se quedaba ahí afuera. Y yo le dije, ¿pero qué estás haciendo aquí? O sea, todos los que van a entrar ya llegaron. Dice, estoy aquí por si llega una visita. Y esa visita no va a saber dónde ir, o cómo entrar, o dónde está el baño, o dónde están las clases de los chicos. Yo estoy aquí esperando una visita. Y le digo, ¿cuántos años has hecho esto? ¿Cuánto tiempo has hecho esto? Dice, pues 3 años. ¿Y cuántas visitas has tenido? Dice, ninguna. 3 años esperando. ¿Y por qué no nos visitaba la gente? Pues quién sabe. Porque no promocionamos, porque estamos más contentos así. No sé. Pero lo que empezó a ocurrir después de que la predicación mejoró en calidad, y digo mejoró en calidad porque de vez en cuando le tocaba la predicación a un hermano que no tenía ni experiencia, ni aptitud, ni don, y creo yo que ni hasta el deseo de predicar, y predicaba, y era penoso realmente. Yo decía, jamás traería a un amigo a esta predicación. Y lo que pasó en la predicación es que de repente mejoró. Y cuando empezamos a hablar del ministerio de la música, dijimos, ¿cómo sería un ministerio de música sano? Y empezamos a pensar y empezamos a buscar a los hermanos que tenían la dotación de la música y les pedimos que llevaran a cabo un ministerio serio, que lo pensaran bien, que tuvieran un propósito escrito, que tuvieran, que los recursos que necesitaran se los íbamos a proporcionar. Y después de la música, el equipo de educación de niños empezamos a tratar con ese tema. Y de repente, sin esperar nada más que una iglesia sana, empezaron a llegar las visitas. En ese tiempo éramos 120, 150, y ese no es un gran número. En Estados Unidos la iglesia promedio de los hermanos es de 75 personas. Una iglesia de 150 no es anormal, especialmente cuando está anexada con una universidad bíblica. Pero empezaron a llegar las visitas, teníamos un cupo para 200 sillas que jamás habíamos usado, y empezaron a llegar más y más y más. Y recuerdo cuando llegaron, fuimos 200, y ya no había espacio. Y recuerdo que las visitas entraban a las puertas de la iglesia y el ruido y
y el espacio tan constreñido, no había espacio para nada. O sea, si los niños corrían, alguien se iba a caer, alguien se iba a tropezar, quizás la ancianita del órgano. Y yo veía que las visitas entraban, cuando llegamos a hacer 200, abrían la puerta, escuchaban el ruido y se veían así. Y daban un paso para atrás, cerraban la puerta y se iban y jamás regresaban. Y nos empezamos a hacer la pregunta, ¿y qué si las visitas las está mandando el Señor? ¿Cómo debemos recibirlas? Preguntas tan difíciles. Hermano, por favor, no mueva las cosas. Dejemos las cosas como están, ya somos 200. Y la idea no era crecer, la idea era tener una iglesia sana. ¿Qué les diré? Cuando llegamos a ser 250, dijimos, ya no cabemos aquí, tenemos que buscar un lugar que nos rente. Buscamos y el lugar ahora es el auditorio de Emaús, ahí estamos. Ya jamás llegamos a ser 150 o 200, así que vendimos la propiedad, aunque les dolió mucho a los hermanos porque, bueno, ustedes lo han vivido, ¿verdad? Con la posible venta del campamento, uno se encuentra con sentimientos así encontrados y dices, ¿cómo es posible? ¿No? Si nosotros invertimos tiempo, dinero, energías, dinero y aquí nos criamos a nuestros hijos, pero dijimos, es que el edificio está desocupado toda la semana, todo el mes, todo el año y nosotros estamos aquí, estamos usando mal los recursos del Señor. Vendamos esa propiedad a otra iglesia que lo necesite y el ministerio seguirá ahí. La iglesia hemos seguido tratando de componer, o sea, abonar, echarle agüita, hacer que la planta tenga todo lo que necesite y de repente, hermanos, somos más de 350 ahora y no sabemos a dónde va a dar eso. La verdad es que sentimos un gran sentimiento de presión ahora por el hecho de que ¿cuándo vamos a multiplicarnos? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a fundar iglesias? Y esa ha sido una gran pregunta que nos hemos hecho y parte de la respuesta es lo que he recopilado aquí realmente para ustedes, pero también para llevar a casa y decir, tenemos que hacer algo. No queremos ser esa iglesia que llega a 500, a 700, a 1000. No queremos ser esa iglesia. Queremos que el evangelio se esparza en más lugares, que haya más puntos de predicación, que los dones de otros hermanos, porque ahora son muchos los que pueden predicar la palabra, que esos estén usando sus dones en diferentes lugares. Queremos ser una iglesia multiplicadora, que se multiplica. Queremos ser una iglesia sana. De eso se trata. Y no lo digo por garantizar que si nosotros abonamos la plantita y le echamos su agüita, va a ser una gran planta. Dios tiene de toda clase de plantas. Algunas plantas son diseñadas para ser pequeñas, otras medianas, otras grandes. No todas son igual. Pero la pregunta es, ¿cómo se define una iglesia sana? Y la respuesta es, no se define una iglesia sana por su asistencia. No es la asistencia lo que define una iglesia sana. No son los números de los que vienen. Ni es su cuenta bancaria o la ofrenda. Algún erudito, algún buscador más bien alemán hizo una entrevista de 10,000 iglesias por todo el mundo de diferentes denominaciones, buscando cuáles son las características de las iglesias que son sanas. Y los resultados sacaron 8 características compartidas por iglesias grandes, medianas y pequeñas que están sanas, que son sanas. Las 8 características. Primero, líderes que capacitan. Líderes espirituales, diligentes, cuyo trabajo está bien enfocado. La oración, la palabra y el pastoreo. Líderes que capacitan.
Líderes que son menos como policía de tránsito y más como entrenadores y capacitadores. El policía de tránsito se apega a la ley, al reglamento, a la política, a que estás mal, suena el silbato, fuera de lugar, bájese usted. Todo es un sistema muy legal y legalista. Pero el entrenador y capacitador está viendo el potencial del deportista y está diciéndole, mira, yo creo que tú puedes ir más allá de lo que estás ahora. Y va, entrénate, capacítate, aquí están unos recursos, oremos juntos, platiquemos cuáles son las diferencias, las dificultades que estás viendo. Líderes que capacitan. El segundo, ministerio según dones. Los miembros de tales iglesias sanas están creciendo espiritualmente y tienen oportunidades para conocer y desarrollar sus dones y sus aptitudes. Están activos en el ministerio y el ministerio compagina con su don. Ahora, a veces los hermanos en nuestro intento por manifestar la igualdad como hermanos hemos operado según el principio de la democracia. Cada quien le va a tocar su turno. Y vamos instalando al ministerio personas que no tienen el don para hacer lo que están haciendo. Entonces, ministerio según dones. El tercero, la tercera característica, espiritualidad fervorosa. Las vidas de los miembros, de los líderes de toda la iglesia son evidentemente controladas por el Espíritu Santo. O sea que hay una conexión expresa entre la vida del creyente y la vida en el Espíritu. El Espíritu, estamos buscando su guía, nos guía como iglesia y como individuos, una espiritualidad fervorosa. La siguiente son estructuras efectivas. Estructuras efectivas. Y me refiero a la organización necesaria como para que todo miembro pueda dedicarse en ministerio con lineamientos claros, con un buen liderazgo y con los recursos necesarios para su labor. La organización necesaria. O sea, si queremos desarrollar el ministerio del evangelismo, necesitamos alguien que tenga el don de evangelismo y que tenga la capacidad administrativa como para empezar a pensar en lo que se necesita. Se necesita capacitación, se necesita oportunidades para evangelizar, se necesita un ministerio y alguien y normalmente escogemos no solamente a una persona, sino a un equipo de personas para que puedan colaborar y discipularse en el área en la que están trabajando. Es un proceso de autodiscipulación. Estructuras de organización para que los miembros puedan entrar en lugares de ministerio. La siguiente, adoración que toca el corazón. Adoración que toca el corazón. Y eso, hermanos, lo experimenté esta mañana con ustedes. La adoración sincera no requiere de toda una banda de instrumentos y de equipo electrónico de $100,000. Ni siquiera requiere un instrumento. O sea, uno puede adorar del corazón, con una adoración profunda. Es más, no se necesitan ni palabras a veces. Cuando tú estás adorando y estás en silencio en la presencia del Señor y esa expresión que une a los hermanos de adoración, cuando es sincera, cuando no es mecánica, cuando expresa el sentir profundo de un alma redimida y apasionada por Cristo, los medios son secundarios, pero la iglesia sana tiene esa calidad de adoración. La siguiente, grupos pequeños efectivos. Y se refiere a grupos formales o informales en los cuales uno puede relacionarse. Ahora, tú quizás me dirás, mi iglesia es tan pequeña que no hay grupos pequeños, somos un grupo pequeño. Pero no es cierto, porque aún en la iglesia de 30 miembros, tú vas y hay quienes les gusta juntarse con sus amiguitos.
Y ya hay grupos pequeños y no todos son efectivos. O sea, a lo que esto se refiere son grupos o formales o informales en los cuales uno puede conocerse más a fondo, expresar cuestiones difíciles o delicadas sin sentirse juzgado y ser animado y pastoreado en la fe. O sea, quizás serían el grupo de damas. Es un grupo pequeño y efectivo cuando funciona bien. O el grupo de jóvenes, o un grupo de profesionistas que tienen un estudio bíblico, o sea lo que sea. La siguiente, número 7 creo. Evangelismo que prevé la doble necesidad de la gente. La iglesia sana se caracteriza por evangelismo que prevé la doble necesidad de la gente. Y usando la palabra doble me refiero a lo que hablamos anoche, que la gente tiene necesidades que ellos mismos aprecian, que saben que las tienen, pero que esa necesidad está conectada con una necesidad más profunda, que es la verdadera, la que Cristo satisface. Pero el evangelismo efectivo trata con las dos clases de necesidad. Ahí les va un ejemplo. El ejemplo es, lo observé en una iglesia en Buenos Aires y se me hizo muy raro, pero en esta iglesia tienen mensualmente, creo, una reunión de tango. Una reunión de tango. Y invitan a varios músicos que tienen bastante experiencia, son proficientes, son buenos con la guitarra, no recuerdo qué otro instrumento, y tocan el tango. E invitan, no a la iglesia, sino que invitan a la comunidad a que vengan a disfrutar un tango argentino, pero bien, bien hecho. Y ¿saben quién viene? ¿Quiénes vienen? Los ancianitos, para quien el tango es súper relevante. Y estos ancianitos tienen algunas características en común. Se les murió su esposo, su esposa, están sintiendo soledad. Y en ese momento reviven su pasado, porque el tango fue algo importante en su historia, en su relación, en su matrimonio. Y en ese momento ven a otras personas disfrutando este momento y termina el tango y se levanta uno de los pastores y les predica el evangelio a estos, les dan un pequeño café y algo para comer y los invita nuevamente a las reuniones de la iglesia y al siguiente tango de un mes. Me parece que ese es un evangelismo estratégico que está alcanzando a personas que ir a repartir folletos o que predicar el evangelio dentro de la iglesia o alguna otra metodología no está alcanzando a esa gente. Por último, la número 8, la característica número 8 de las iglesias que son sanas, vínculos de amor, relaciones estrechas con los hermanos que nos hacen sentir amados, queridos, aceptados. Ambientes donde no reina el legalismo, ni la hipocresía, ni la envidia, ni el prejuicio, sino que tú vas y sientes amor. Cuando nosotros entramos a la iglesia donde estábamos, ahí en el Ancla, que les comento, lo de la música y la situación de los pastores que se pasaban predicando en otras iglesias, había causado tal estrés en la congregación que habían varios hermanos que habían empezado un movimiento en contra de los ancianos. Formalmente habían empezado un movimiento en contra de los ancianos. Y me invitaron, yo llegando me invitaron, únete a nosotros. Nosotros estamos haciendo algo, vamos a hacer una diferencia, vamos a enseñarle a los ancianos que están mal. Y yo acababa de venir de México como misionero, fundador de iglesias, y a mí me olía mal la cosa. Yo decía, no, yo no voy a meterme en estos líos con ustedes. Al poco tiempo se desbarató ese movimiento, gloria a Dios, pero no se desbarató el rencor, el enojo que tenían estos hermanos en contra de sus líderes.
Y un día, después de varios años, cuando me instalaron como anciano, le dije a los hermanos, ¿cómo vamos a tratar el tema del rencor? ¿Cómo vamos a hacer una iglesia sana si los jóvenes están enojados con sus ancianos? Tenemos que tocar este tema. Y un día me acuerdo cuando tuvimos que predicar un mensaje cuyo lema principal es una expresión idiomática en inglés. It's time to bury the hatchet. Es hora de enterrar el hacha. ¿Por qué salen las personas con el hacha? Porque están enojados y porque quieren hacer daño. Y esta era la situación en nuestra iglesia. Estábamos muy mal. Y ahora cuando tú vas, la gente que nos visita me ha comentado, cuando yo entro me siento aceptado, me siento como que no me están rechazando, me siento como bienvenido, porque una de las cosas que hicimos es desarrollamos el ministerio de la bienvenida. ¿Cómo vamos a dar la bienvenida así de mal a la gente? Entonces, también ese fue uno de los ministerios que se desarrollaron. Nuevamente, no estoy proponiendo a mi iglesia como el modelo, ni el propósito, ni la meta para ninguna otra iglesia. Solamente quería contarles nuestra experiencia, porque dentro del transcurso de esa jornada hay lecciones para cada iglesia, realmente. Lecciones difíciles para nosotros que nos costaron mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y a veces hasta años para tomar una decisión, implementarla y después ver el fruto. Pero la realidad es que la iglesia es un organismo viviente. Y el organismo viviente necesita varias cosas importantes para que sea un organismo sano. Se los acabo de dar. Y espero que al implementarlos en sus iglesias puedan quizás experimentar un nuevo nivel de salud en sus iglesias. Concluimos. ¿Qué se requiere para fundar iglesias? Oración, autoevaluación y algo más que un buen proyector, cultura de discipulado, disponibilidad para cambiar, una misión clara. ¿Listos? ¿A qué horas es la cena? Aquí en Colombia tenemos una máxima, que la salud de una iglesia se determina por el tamaño de la greca. ¿Greca? Greca donde se hace el café. Donde se pone tinto el café. Así, bueno, ese fue otro ministerio que tuvimos que desarrollar en la iglesia. El café de antes era pésimo y veíamos que las generaciones ahora querían un buen café. ¿Y saben qué hicimos? Les pedimos a unos colombianos a que desarrollaran el ministerio del café. ¿Y saben qué pasó con el café? Ahora hay una cola de personas que están ahí. Queremos ese café. Ay, ay, ay.